Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de nuestra sesión de la semana 3, módulo 4, textos y visiones del mundo. Entonces, en la sesión anterior estábamos hablando precisamente de las formas emergentes de literatura que obviamente pues tienen una estrecha relación o están ligadas a las TIC, ¿sí? A las tecnologías de la comunicación. Entonces, pues aprovechan precisamente estas ventajas para crear nuevos textos en que los lectores puedan ir modificando la historia o tratar o tomar decisiones sobre el trayecto de la misma. Esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, como el replantearse la relación que hay entre el autor y el lector, lo que les decía hace un momento, la combinación de diferentes formatos en un solo texto, la existencia de un texto que escrito, pues por una diversidad de autores en gran parte del mundo. Esta revolución tecnológica hace que estos textos pues tengan, sean como con muchas formas, multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma. Son interactivos, lo que decía, ¿no? Ahora la relación que hay con los autores o con las obras mismas. De hecho, inclusive hablamos actualmente de una revolución más profunda que la que se generó con la invención de la imprenta. Por ejemplo, tenemos como estas formas emergentes de literatura el fanfiction, que de manera muy general consiste en relatos escritos por admiradores o detractores de una obra de ficción, ya que existe y que recrean los personajes, el ambiente y el argumento de esta, produciendo algo nuevo. Entonces, nosotros como lectores podemos ir creando nuevamente esa historia, ¿sí? Y que obviamente, pues yo aquí creo que es algo muy positivo para ambos, porque el mismo autor puede tomar ideas de los lectores, de esas nuevas producciones que ellos han creado, y por otra parte, nosotros como lectores nos sentimos también tomados en cuenta, ¿no? Eh, que valoran o que el autor, que el escritor, pues tiene a bien, eh, pues, leer, conocer cuál es el pensamiento o cuáles son las ideas que, que nosotros tenemos frente a ello. Entonces, la literatura electrónica, pues que surge gracias a esta tecnología, diferente a diferencia de aquella meramente digitalizada y que rompe con estas convencionalidades que teníamos o con estas cuestiones tradicionales. Lo mismo que hizo en su momento la llegada de los ismos, ¿verdad? La llegada de los ismos que, pues del surrealismo, del cubismo, del dadaísmo, del futurismo y de cada uno de estos movimientos de vanguardia. ¿Qué es lo que hicieron? Vinieron a romper con todas las formas tradicionales de hacer arte, en concreto de hacer literatura. En tiempos anteriores, pues ni pensar que hubiera errores sintácticos, gramaticales, de forma, y muchos de esos movimientos vienen a romper con todo eso, incluso pues la incoherencia toma sentido para ellos. Entonces, algo similar ha venido a hacer estas formas emergentes de literatura, a crear maneras, estilos, formas distintas. Entre estas formas, pues tenemos Acción Poética, este portal dedicado a recopilar imágenes firmadas en paredes. Tenemos la colección de literatura electrónica, que son compendios de textos electrónicos, y literatura, donde está precisamente Tatuaje, esta novela detectivesca en la cual podemos interactuar. Poetrónica, un proyecto mexicano independiente de poesía multimedia, o la Organización de Literatura Electrónica, fundada en Chicago en 1999,
que se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales. Y bueno, aquí muestro algunos ejemplos. En la sesión anterior me metí precisamente a ver Tatuaje, esta novela detectivesca y esa interacción que podemos tener con los lectores para crear y opinar acerca de la misma, los personajes, la trama y demás. Y bueno, ahí pueden revisarlo. Entonces, aquí parte de esta presentación vemos pues cómo es la literatura ahora está al alcance de nosotros, lo cual me parece extraordinario, ¿no? Que vayamos o que paredes, lugares que están abandonados, pues de repente esté una frase que nos haga reflexionar, que nos haga pensar, que nos haga más sensibles, más felices, que nos hagan salir de esas construcciones mentales equivocadas que nos causan incomodidad, eh, que nos hacen tener miedo, que nos quitan la felicidad. Entonces, ese tipo de frases nos ayudan a entender que todo está bien, que solo está derrotado aquel que deja de soñar, ¿no? Como lo vemos en esta frase. Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Es arte, es poesía. Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente. No sabía qué ponerme y me puse feliz, ¿no? Entonces, si eres sensible, si valoras, si aprecias, este tipo de frases pueden cambiar tu vida, pueden cambiar tus días, va a depender de ti. La sabiduría ahí está, al alcance de todos. Ya depende de cada quien qué es lo que quieres ver, qué es lo que quieres escuchar, a qué le prestas atención, ¿sale? Pero, pues el arte ahí está. Entonces, eh, vamos a omitir estas cuestiones antes de que se nos vaya el tiempo de la sesión, porque lo abordamos en la sesión anterior, el proceso de escritura. Hay un proceso, al igual que en el de lectura, hay que planear primero, después escribir con base en lo planeado y revisar, una etapa fundamental. Ya lo abordamos en la sesión anterior, entonces ahí lo dejamos para que lo revisen en la sesión anterior. Igual lo que es el cuento, frases para iniciar cuentos. Entonces prefiero que pues abordemos un poco acerca de la acentuación, que abordemos un poco acerca de la acentuación, ya que estos temas que les menciono ya han sido abordados en la sesión anterior, en la sesión de ayer, y que está grabada. Bueno, me adelanto directamente acá. Todas las palabras tienen una clasificación, todas las palabras se clasifican en aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. ¿De qué depende esto? De donde lleven su vocal tónica, donde lleven su acento, ¿sí? Por ejemplo, veamos aquí. Bendición, última sílaba. Autobús, última sílaba. Perdió, última sílaba. Por lo tanto, son agudas. ¿Qué pasa con amor, verdad, nariz, comer? También son agudas. Bueno, ¿y por qué estas no tienen tilde? Ah, bueno, porque la regla ortográfica dice que si van a llevar tilde cuando terminen en N, S o vocal. Si no terminan en N, S o vocal, no llevan tilde. Aquí está el ejemplo. Entonces, tenemos palabras agudas con tilde y palabras agudas sin tilde. ¿Sale? La clasificación es independiente. Absolutamente todas las palabras se clasifican independientemente de si lleven tilde o no la lleven. Las graves igual. Entonces hay que memorizar eso. Si ya identifiqué que la palabra es aguda y termina en NS o vocal, pues le voy a poner tilde. Las palabras graves o llanas llevan su acento en la penúltima sílaba, ¿sí? Y van a llevar tilde lo contrario de las agudas.
cuando no terminen en NS o vocal. Ejemplo, veamos aquí. Clímax, álbum, fácil. Si fueran agudas, se pronunciarían fácil, álbum, clímax, ¿sí? Pero hasta suena raro donde no es correcto el acento, la sílaba tónica, ¿ok? Ya vi que la palabra tiene su sílaba tónica en la penúltima sílaba, ¿verdad? Última sílaba max, penúltima sílaba cli, última sílaba boom, penúltima sílaba al, última sílaba sil, penúltima sílaba fa. ¿Dónde llevan su tónica? En la penúltima sílaba, última, penúltima, última, penúltima, última, penúltima. Ahora dice la regla de acentuación. Van a llevar tilde, llevan tilde cuando no finalicen en NS o vocal. Entonces, memoriza eso. Memoriza NS o vocal, porque las agudas van a llevar tilde cuando terminen en NS o vocal, las graves lo contrario, cuando no terminen en NS o vocal. ¿Sale? Clímax no termina en NS o vocal, por lo tanto sí lleva tilde. Álbum no termina en NS o vocal, por lo tanto sí lleva tilde. Fácil no termina en NS o vocal, por lo tanto sí lleva tilde. Ahora bien, carga, imagen, joven y alegre también son graves porque llevan su sílaba tónica, su fuerza, en la penúltima sílaba, ¿sí? Pero no terminan en NS o vocal, por lo tanto, no llevan tilde. Entonces, vuelvo a repetir, todas las palabras tienen una clasificación aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula, independientemente de si lleven tilde o no. Tú solamente preocúpate por las agudas y las graves. ¿Por qué? Esdrújulas y sobresdrújulas siempre se acentúan ortográficamente. Siempre, siempre llevan tilde. ¿Sale? Cualquier pregunta háganmelo saber, ¿eh? Fíjense bien, existe otro tipo de acento, es el acento diacrítico. Este a veces les cuesta más trabajo entenderlo, porque, bueno, ¿para qué sirve el acento diacrítico? El acento diacrítico, fíjense, entonces son tres tipos de acentos gráficos, ¿sí? Son tres tipos de acentos gráficos. El acento diacrítico es el acento que utilizamos para diferenciar los monosílabos que cumplen con doble función gramatical. ¿Sale? Doble función gramatical. Por ejemplo, él y él. ¿Se escuchan diferente? No. Se escuchan exactamente igual. ¿Sale? Pronuncio el primero. El artículo, él como artículo, él como artículo suena igual. Él como pronombre suena igual. Suenan exactamente igual. Entonces, ¿cómo los voy a poder diferenciar? Bueno, precisamente eh, nos, para eso sirve el acento diacrítico, para diferenciar a dos monosílabos que cumplen doble función gramatical. Él, cuando es artículo, no lleva tilde. Él, cuando es pronombre, sí lo lleva. ¿Cómo hago la diferencia entre un artículo y un pronombre? Eh, el artículo acompaña un sustantivo. El auto está limpio. Y cuando es pronombre, el él sustituye a un nombre. Él está jugando a la pelota. ¿Sale? Lo mismo con cada uno de ellos. Revisen estas tablas. Tú, cuando es adjetivo posesivo, no lleva tilde. Tú, cuando es pronombre personal, sí lo lleva.
D, cuando es preposición, no lleva tilde. D, cuando es del verbo dar, sí lo lleva. C, cuando es pronombre no. C, cuando es verbo sí. Y así sucesivamente. Cada uno de ellos, el acento diacrítico sirve precisamente para eso, para diferenciar estos dos monosílabos que cumplen doble función gramatical. Entonces, aquí No, hija. pueden profundizar más al respecto. A ver. Hola, Anabel. ¿Está bien? Bienvenida. ¿Cuál es el que no comprendes muy bien, Ismael? ¿El diacrítico? Sí. ¿Y cómo ves ahorita con esta tabla, con base en esta tabla y con base en lo que te estoy explicando? Fíjate bien nuevamente. Este acento diacrítico, fíjate tú mismo, ¿cómo podríamos diferenciar? ¿Cómo diferenciarías este él? Sigue mi cursor. ¿Cómo diferenciarías este él, que es un artículo? Vamos a suponer que este él no lleva tilde también. Y este él, que es pronombre, ¿cómo lo diferenciarías? Sería muy difícil. Precisamente por eso existe este acento, para diferenciar estos monosílabos que tienen doble función gramatical. Cuando él es un artículo, no lleva tilde. Cuando él es un pronombre, sí lo lleva. Entonces, eso es lo que necesitamos memorizar, comprender. Apóyense de esta tabla, de esta presentación. Les voy a subir esta presentación a plataforma. Entonces, para que profundicen más en la acentuación y puedan acentuar al 100%. Entonces, estos monosílabos cumplen doble función gramatical, dice Ismael. Se podría decir que se coloca al referirse a una persona o cosa, dependiendo. Sí, así es. Es que, por ejemplo, cuando él es artículo, acompaña a un sustantivo. Fíjate bien, el auto está limpio. Este él es un artículo. El auto está limpio. Ahora fíjate, él cuando debe de llevar tilde y que es un pronombre, él está jugando a la pelota. Él está jugando a la pelota. Aquí no es artículo porque no está acompañando a un sustantivo. Está sustituyendo a un nombre. Por lo tanto, es un pronombre. Y ahí es cuando sí lo lleva. Claro que sí, Ismael, voy a compartir la presentación en la plataforma, pues para que se apoyen de la misma. Y pues que tengan cada vez más una acentuación correcta y que esto les pueda servir, pues es nuestra primer carta de presentación, ¿no? Que esto a su vez les pueda servir para que en próximos módulos tengan unas calificaciones más limpias, más correctas. Y por último está el otro tipo de acento que es el enfático. Es el más simple de aplicar porque todas las preguntas llevan tilde. ¿Qué, cuál, quién, cómo, cuán, cuánto, cuándo, dónde y a dónde? No hay pierde ahí. Que cuando es pregunta lleva tilde. Fíjate bien, hay otro qué, pero no suena a pregunta. ¿Qué llevaba mi maleta? Es una pregunta, lleva tilde. Ahora el qué, cuando no lleva tilde, se puso el sombrero que le regalamos. No es pregunta, es solo un nexo, ¿sí? ¿Cuál? Cuando es pregunta lleva tilde. ¿Cuál te gusta más? Y ahora, ¿cuál? Sin tilde. Esta es la razón por la cual no quiero participar. Es muy diferente. ¿Cuál con tilde? Es porque es pregunta o exclamación y los otros que son igual,
que cumplen doble función gramatical, monosílabos que cumplen doble función gramatical, pero funcionan como nexos, no funcionan como preguntas. ¿Sale? Entonces, está por cortarse la sesión. Les voy a subir esta presentación también a plataforma. Y pues antes de despedirme, quisiera preguntarles si existe alguna duda, algún comentario. Me gustaría también recordarles que en donde vas a realizar el cuento, ya te lo expliqué y te puse ejemplos incluso en la sesión anterior, que está grabada y que en este momento, ahorita te la voy a compartir. Ahí te puse un ejemplo de cómo podría quedar esta narración, este fragmento de cuento, haciendo la adaptación, pero en un contexto actual. Les pido que revisen las dos sesiones y antes de cortarla, pues no sé si quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Con todo gusto, los atiendo en este momento. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta. Parece que no. Entonces, quedamos pendientes, quedo pendiente de cualquier duda, de cualquier comentario en plataforma. Este, claro que sí, Ismael, con mucho gusto se los voy a compartir. Claro que sí. Gracias. Ah, adelante, no sé quién sea, no recuerdo quién es, se me fue ahorita, pero claro que sí. 2M GAF, una duda acerca de la actividad integradora 5. Menciona escribir una versión del texto de las nubes y un audio. Así es, ¿cuál es la duda? Puedes prender tu micro. Prende tu micro mejor, porfa. Sí, buenas noches, buenas tardes, perdón, asesor. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Anabel. Anabel. Bueno, la duda que tengo es acerca, como menciona, escribir una versión actual, Ah, y luego menciona también un audio sobre el texto de las nubes, ¿o me sí, equivoco? sí. Sí. Entonces mi duda es, cuando nosotros lo relatemos en audio, ¿tiene que ser diferente al que escribimos o puede ser el mismo? El mismo, mira, lo que pasa es que como tú lo estás contando, fíjate bien, dice la indicación, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado a un contexto actual. Organiza la estructura de tu cuento, genera ideas, ordénalas, establece objetivos y revisa tu texto. Reflexiona cómo era Strepsiades, Sócrates, qué se criticaría, recuerda mantener las características de personalidad de los personajes, los elementos graciosos o que muestran en el texto. Graba en audio tu cuento con base en la estructura que organizaste. No lo escribas, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien más. No importa si te equivocas y sube tu audio. Entonces, obviamente, como no lo vas a escribir, al narrarlo, vas a improvisar un poco, ¿no? Porque es de acuerdo a lo que tú leíste. De acuerdo a lo que tú leíste, haces la adaptación y lo cuentas. Lo cuentas tal cual. Después, ahora sí, lo vas a escribir y al escribir ya pones en práctica el proceso de escritura. Es decir, que ahí ya revisas, adaptas y va a cambiar un poco, porque al escribir tenemos la oportunidad de corregir, de detallar, a diferencia de cuando lo hacemos de manera oral. Fíjate cómo podría quedar una adaptación por si hay dudas en cómo poder adaptar.
En una ciudad cualquiera del estado de Jalisco vivía un hombre de nombre Estrepsiades, dueño de una fábrica de tequila. Se casó con una mujer de alta sociedad, a la cual le gustaban los viajes, las joyas y todo tipo de lujos. Con el tiempo tuvieron un hijo al que nombraron Filipides, muchacho flojo, egoísta y grosero con sus padres, con el caro hobby por las motos. Entre la esposa y Filipides llevaron a la ruina al pobre de Estrepsiades, que se desvivía por complacerlos, por lo que se endeudó en los bancos, en Electra y hasta en Coppel, al grado de no poder pagar sus deudas. Fíjense, conservé la trama, conservé los personajes e hice una adaptación a un contexto actual. No sé si te apoyo con esto, Anabel. Sí, sí, muchas gracias, sí, bastante. Ya algo así ya había comprendido. Gracias. Excelente. ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna, César, gracias. Ok. Bueno, de cualquier manera quedo pendiente de cualquier duda, comentario a través de la plataforma y pues muchas gracias por acompañarnos, Anabel, Ismael. Les agradezco enormemente su presencia, su dedicación, ¿sí? Y cierro con esta frase: el arte de leer es en gran parte el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. Les agradezco, pasen bonita noche, hasta la próxima y quedo pendiente igual a través de plataformas, seguimos pendientes. Cuídense, gracias a ustedes, bye.